entonces al cronograma, porque algunos después los enganché en la presencialidad y les digo, les mandé por el cronograma, y me miraron como diciendo, nunca lo leí. Entonces me dan ganas de agarrarlos del cogote y decir, ¿por qué me gasto en hacerle el mensajito detalle día por día y después cada uno en Babia? Yo sé que tienen un montón de info, pero bueno, es como el canal de comunicación oficial y el único que podemos usar para que sea más efectivo. De hecho, hemos migrado mucho del resumen semanal ahí para que lo lean, ya que el celu y el WhatsApp lo tienen siempre a mano. Así que, porfa, nunca dejen de revisarlo. Y es más, les pasé el otro día también todos los links por si alguno se les había perdido, o los videos que ahora los sacamos de la plataforma lo tengan ahí. Bueno, vamos a empezar con esta segunda parte del sistema respiratorio, y ayer hicimos una breve introducción nada más de los órganos del sistema respiratorio humano, y los dividimos en vías de conducción y de pasaje de aires, o sea, de respiración, y en vías aéreas superiores e inferiores. O sea, digamos, una clasificación estructural y funcional de los órganos respiratorios. Lo que vamos a hacer ahora es meternos más en cada uno de ellos, ¿sí? En cada uno de esos órganos. Vamos a ver si alcanzamos a ver esto de mecánica respiratoria, si no lo dejamos para el lunes, porque bueno, si nos va a quedar muy cortito al final, nos vamos a concentrar por lo menos en la anatomía y fisiología de los órganos en el humano. Empezamos entonces por el primer órgano, y el primer órgano es la nariz. Algunas bibliografías, como por ejemplo esto, que es un anexo que la Facu hace en el cuadernillo de la facultad, les dice que no vean esto de Curtis, que lo complementen y vean esta primera parte de la introducción directamente del cuadernillo de la Facu, que hace un complemento de varios libros de fisiología, ampliándoles un poquito más, y de acuerdo a esta bibliografía, consideran la nariz y cavidades nasales como dos cosas distintas, porque a veces uno dice nariz, incluye como todo en la nariz, pero le vamos a llamar nariz a lo que está como por fuera, y la mucosa interna nada más, pero esto que vemos por fuera, pero la nariz no termina acá, sino que todo el conducto hasta llegar a la faringe tiene una parte interna que se llama cavidad nasal. Entonces, voy a considerar la nariz a lo que yo veo por fuera, ¿sí? Una estructura que está, como ya sabemos, en el medio del rostro, porque la vemos, debajo de la frente, encima del labio superior, y bueno, con la forma triangular que nosotros vemos externamente. Si bien decimos que tiene un esqueleto ósteo-fibrocartilaginoso, la mayoría es cartilaginoso, porque si yo cuento qué es la parte ósea de la nariz, es solo acá, este huesito que teníamos acá, que es el hueso nasal. Acuérdense que después el tabique nasal interno, que es el vómer, ya formaría parte de la cavidad nasal y no de la nariz. El tabique que yo veo por fuera, que nosotros lo podemos mover, está formado por cartílago, ¿sí? No está formado por hueso. Por eso es una estructura flexible, que se puede acomodar, que también tiene una membrana reforzada de tejido conectivo y capa muscular, por eso la podemos mover, podemos redireccionar la nariz. Nosotros no tanto, pero hay otros animales que pueden mover bastante la nariz porque tiene mucha cantidad de músculo para redireccionar el olfato. De la misma forma que las orejitas, ¿sí? Que nosotros medio como que no redireccionamos nada, hay algunos que pueden mover los músculos de la oreja, a mí por lo menos no me sale, pero los otros animales es bastante común. Vieron, los perritos o los gatos redireccionan, digo porque son los animales que más tenemos en la casa, redireccionan las orejas para redireccionar el sonido, ¿sí? Entonces, obviamente, más allá de que sea una estructura flexible, cartilaginosa, tiene músculo. El revestimiento externo está formado por la piel, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos, glándulas sebáceas, que son las que secretan sebo, ¿sí? O grasa, y tiene también pelos, ¿sí? O sea, pelos, porque toda nuestra epidermis en realidad tiene pelos, salvo en determinados lugares como la palma de la mano, la planta de los pies, pero en la nariz también hay pelos. Y el orificio que nosotros vemos por fuera se llama narina, con un revestimiento interno, que ya formaría parte después de la cavidad nasal, que es la mucosa nasal. En cambio, le llamamos cavidad nasal a todo lo que vemos ya por dentro, ¿sí? O sea, la estructura en realidad hasta llegar a la faringe, por la cual también circula el área, que ya está incluido en un macizo óseo de la cara, separada por un tabique nasal que sí es un hueso, porque es el vómer, ¿sí? Es el hueso que me divide en dos, y tiene una abertura hacia la parte, digamos, anterior, que es la que vimos recién, que sería la narina, desde la parte interna, y la abertura posterior, que se llama coana. O sea, que esto que estoy viendo nariz es como la nariz, pero por dentro yo digo, bueno, ¿y qué es la nariz o la cavidad nasal? Bajo esta nomenclatura sería la cavidad nasal, ¿sí? O sea, que lo que va por dentro y abarca como una zona más profunda. Entonces, también la apertura de esa cavidad nasal es la narina. Y el orificio de atrás, que en realidad tiene tope con la faringe, se llama coana, ¿sí? Entonces, narina, coana. Esta estructura de esta cavidad nasal
ya no tiene el epitelio de la piel como la nariz, porque es por fuera, sino por dentro, y el epitelio que abunda, no que está en todo el epitelio respiratorio, pero que abunda en el epitelio respiratorio, es un epitelio pseudoestratificado ciliado. Esto lo habíamos visto en tejidos. Habíamos visto que adentro de la cavidad nasal, en los bronquios, en la tráquea, existía este epitelio. Y yo les dije en ese momento, no sé si recuerdan, pero lo repasamos, que el epitelio pseudoestratificado, que no es ni simple ni estratificado, tiene como una capa, pero parecen muchas. Y las células son irregulares, porque si toman todas contacto con la membrana basal, pero arriba son distintas, por ahí tienen una forma bastante irregular o media poliédrica. Pero en el caso del epitelio respiratorio, la célula, por más de que sea un pseudoestratificado, se parece mucho a un cilíndrico. O sea, yo veo los núcleos dispuestos en distinta dirección, pero también tiene una forma pseudocilíndrica. Entonces, en todo este capítulo, vuelvo a decirles por qué, porque esto no es de Curtis, es de otra bibliografía, me dice cilíndrico y pseudoestratificado. ¿Sí? Yo digo, pero si era cilíndrico, es que es cilíndrico, y puede ser de una capa o de muchas. No, es de una, tiene una apariencia con núcleos irregulares, pero las células tienden a ser más o menos cilíndricas. Entonces, en toda la mucosa de los que tienen este epitelio en esta unidad les va a decir cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Tómenlo de alguna forma como un sinónimo a lo que vimos en tejidos, que estaba tratado desde la bibliografía de Curtis como pseudoestratificado ciliado. ¿Sí? O sea, tiene una forma media cilíndrica, pero es pseudoestratificado. Este tapiz interno de la cavidad nasal tiene esta forma media cilíndrica porque está llena de células caliciformes, que son las que secretan el moco. También nosotros habíamos visto en epitelio que están recubiertos por cilios, o sea, decir ciliado y acá decir que tienen cilios es redundante, pero ¿qué hace el cilio? Barre todas las partículas que están en la superficie. Y no solo barre a nivel celular, sino que todo el tapiz interno también tiene folículos pilosos, o sea, pelos, para que detengan las partículas o el polvo ambiental. O sea, el pelo es una estructura mucho más grande, porque hay una glándula que rodea al folículo piloso, y el folículo piloso es donde sale el pelo hacia la superficie. El cilio es una diferenciación de la membrana apical, de un epitelio, como hemos visto en tejidos. Pero ambas estructuras tienen la función de retener el polvo y el cilio de irlo barriendo. Entonces la célula caliciforme secreta moco, y el moco humedece la zona, porque le estoy metiendo todo el tiempo aire y se resecaría el tejido, entonces humedece la zona, humedece el aire, y además de eso, pega todas estas partículas y las cilias lo van barriendo. Entonces la idea es que el moco salga hacia el exterior con todas esas partículas y no me lo pase directamente a la vía respiratoria para que me tape los bronquios y los alvéolos donde se produce el intercambio. O en su efecto se queden atorados en la faringe y me los trague y se manden al estómago. ¿Qué es lo que pasa igual? Cuando uno tiene moco, o sea, no anda tirando los mocos por todos lados, salvo algunos hombres que se andan sonando la nariz en la calle, bastante asqueroso. Yo creo que sacaron una resolución para prohibirlo ahora en época de COVID, pero no sé si muchos lo respetaron, porque algunos veo, encima sobre todo los viejos que ya cuando tienen más de 70 se les empieza a desinhibir el lóbulo prefrontal y se suenan los mocos así en el medio de la calle como si justo pasó alguien por al lado y le quedó un moco pegado en el pantalón, sumamente desagradable, pero bueno, pasa. Las mujeres generalmente no lo hacemos por una cuestión de educación, no nos sonamos los mocos en cualquier lado. Y bueno, y uno evidentemente a veces esos mocos traen a la garganta y se lo termina tragando. Entonces después, obviamente el estómago los procesa. No es que hay que tener una gran cantidad abundante de moco, pero estamos secretando moco todo el tiempo, así que gran parte de ese nos los terminamos tragando. Y sí, Belu, es asqueroso, pero bueno, es parte de nuestro cuerpo. Hay un montón de cosas de nuestro cuerpo que son asquerosas, pero bueno, uno tiene que hacerse amigo, más ustedes como médicos que se van a encontrar con todo esto y más en un paciente enfermo, o sea, tener mocos, abundantes mocos, es algo como muy común del paciente que tiene alguna deficiencia respiratoria, alguna patología respiratoria. Entonces, cuando yo estoy enfermo, infección viral, bacteriana, parasitaria, lo que sea, se secreta más cantidad de moco todavía, porque el moco también tiene presencia de inmunoglobulina A, entonces ayuda a frenar también a los patógenos, y bueno, se secreta mucha más cantidad, y por eso uno cuando se suena la nariz o cuando estornuda, en realidad el estornudo es un reflejo, ¿sí? Pero cuando uno se suena la nariz trata de expulsar esa cantidad de mocos que tiene un montón de impurezas y también tiene microorganismos o virus para poder liberarlos hacia el exterior y que no pasen. No, Belu, no te van a encontrar con mucho gusano. La verdad que
depende mucho de la especialidad que sigan, pero a ver, van a tener microbiología y en microbiología van a pasar por el estudio de todos los microorganismos, muchos de ellos los van a ver en el laboratorio, o sea, a nivel microscópico, pero no es que te vas a encontrar gusanos, más, hay un montón de materias de la carrera que no tienen nada que ver con estar estudiando la nomenclatura de los distintos agentes patógenos. Y si no se dedican a algo en donde la microbiología sea muy común, quizás no te cruzas un gusano nunca, qué sé yo, te haces cardiólogo, salvo lo que estudia en la facultad, no sé, es muy raro, no va a haber un gusano nunca más en tu vida, así que no. No se traumen con cosas puntuales, porque la medicina es tan amplia que en la carrera van a pasar materias que son un perno y que a veces no les van a gustar, pero cuando uno elija una rama, se especializa en eso y medio como que uno ahora les pasa, no sé si les ha pasado de ir a un médico especialista en algo y de otra cosa le preguntan y se queda como, o sea, tipo un ginecólogo, le preguntan, no sé, qué hace en Alapril, no sé, un hipertensivo, y por ahí ni se acuerdan, ¿sí? Uno después se hace muy especialista de la rama en la que tiene y no se lo vuelve a cruzar más. Así que, no, esos traumas puntuales que ni siquiera tenerle asco, no sé, o impresión a la sangre. Uno dice, ¿cómo vas a ser médico si te tenés impresión a la sangre? Bueno, no sé, quizás te dedicas a una rama de la medicina en donde posta vas a ver sangre un par de veces en la carrera y después no lo vas a ver más. O sea, no sé cuánta sangre ve un dermatólogo, cuánta sangre ve en un consultorio, no sé, eh, un neumonólogo. No sé, o sea, no vas a ser traumatólogo o emergentólogo, obviamente, que va a haber todo el tiempo sangre, pero no se traumen con cosas puntuales porque no es que van a ver algo muy reiterativo en la carrera porque están agarrando una cantidad de conocimiento tan amplia que es como que van pasando por todas las áreas y ven un salpicón y eso los ayuda también a seguir una especialidad, ¿sí? Médica. Es más, hay médicos que estudian medicina y después terminan, no sé, abrazando un área que les gusta un montón y se dedican a la investigación y nunca atienden pacientes, así que es muy relativo. Bueno, y obviamente en la mucosa olfatoria está el órgano sensorial que nosotros ya vimos, que se dedica al olfato, y es muy importante porque acá estaban estas neuronas que nunca pierden la capacidad de dividirse. Lógicamente, están muy cerca de la superficie, tienden más a lesionarse que cualquier otras neuronas, entonces por eso se siguen dividiendo a lo largo de toda la vida. Y además de eso, la nariz, en su parte interna, o sea, la cavidad nasal, está ricamente vascularizada, y el motivo de este es calentar también el aire inspirado. Obviamente cuando estamos inspirando un aire de una temperatura ambiental de 40 grados no hay nada que calentar, de hecho, ¿vieron cuando en pleno verano inspiran que sienten que el aire está como sumamente caliente? Pero bueno, la mayoría de las veces el aire ambiental tiene una temperatura más baja que el cuerpo, y para no producir este shock térmico, porque este aire llega y tiene que llegar a los alvéolos, y no gastar energía en igualarle la temperatura, solo dedicarse al intercambio de gases, que es lo que vamos a ver, o hematosis, que es lo que ocurre a nivel pulmonar y lo que me interesa que ocurra a nivel del sistema respiratorio. Entonces la cavidad nasal, ojo, no solo ricamente vascularizada, sino que tiene estas estructuras que vemos acá, recubiertas por mucosa y mucha vascularización, pero son estructuras óseas que se llaman cornetes nasales, y esos cornetes nasales me permiten que el aire se bata, o sea, que entre y entre como en remolino. Entonces, el movimiento, la energía mecánica, más la exposición a la sangre, que tiene obviamente la temperatura corporal, ayuda a calentar ese aire y que el aire que yo esté llevando al intercambio entre a la temperatura corporal. Por eso cuando sacamos aire, ese aire se siente caliente, ¿sí? Porque en realidad está la temperatura de nuestro cuerpo, y es más, está cargado también de gotitas de agua, porque también la mucosa humedece ese aire. Entonces, cuando expiramos, la expiración es un mecanismo de pérdida de calor y de pérdida de agua, que lo hemos visto en regulación térmica, ¿sí? O sea, digamos, complementa otra función, como la mucosa olfatoria complementa otra función que hemos visto en el epitelio olfatorio, ¿sí? El fin es calentar el aire, pero al fin y al cabo me sirve también para liberar calor y me sirve para liberar humedad. Por eso hay animales que no tienen, por ejemplo, glándulas sudoríparas como un perro, y jadean desde este sistema respiratorio, no solo para expirar, que es una función respiratoria, sino además de eso para perder calor. Y bueno, pierden calor porque se evapora el agua, que ya habíamos visto que la evaporación era un mecanismo de enfriamiento. Por detrás de esta cavidad nasal nos encontramos
con la faringe, que nosotros ya hemos visto que la faringe tiene 3 porciones, porque está en la parte posterior de la nariz, en la parte posterior de la boca y en la parte posterior de la laringe. Entonces, todo un trayecto en común, por eso esta estructura ya la describimos en sistema digestivo, y la volvemos a aclarar acá porque es un punto de confluencia de ambos sistemas. La faringe, para ubicación más específica, porque esto no estaba aclarado en el cuadernillo de digestivo, está ubicada por arriba del esófago. El esófago comienza acá. En realidad, la laringe se va hacia la zona anterior y el esófago hacia atrás, pero la faringe es como que está bien arriba del esófago, a la altura de las primeras vértebras cervicales, y como dijimos es un conducto compartido entre ambos sistemas. Pero además de ello, y que tiene que ver con la fonación, que es una función aparte de la respiración, pero en donde los órganos respiratorios participan, sirve como cámara de resonancia, como que hace rebotar la voz y amplificarla. No solo la faringe, sino las estructuras huecas que tenemos en el cráneo, ¿sí? en el esqueleto en realidad de la cara, que se llaman, o sea, todos los huecos, digamos, debajo del maxilar, debajo del frontal, que se llaman senos paranasales, que son cámaras llenas de aire y que sirven para la voz que se produce un poquito más abajo, ahora vemos la estructura que es la laringe, rebote contra esas estructuras y se amplifique. Los senos paranasales son los que se llenan de moco en una patología que se llama sinusitis. ¿Sí? En la sinusitis, por eso nos piden apretarnos acá o acá en la frente para ver si nos duele, porque si está inflamado, congestionado, nosotros sentimos la presión por la inflamación de esa mucosa. Pero cuando está lleno de mocos, por eso nos cambia la voz. O sea, cuando hay una patología en las cuerdas, uno tiene difonía o afonía, si tiene una laringitis. Pero en la faringitis o en las rinitis, que son inflamaciones de la cavidad nasal o de la faringe, uno tiene un cambio de la voz, y por ahí la infección no está en la laringe. ¿Pero por qué cambia la voz? Y porque son cámaras de resonancia. Entonces, si está inflamado, no se proyecta la voz de la misma manera. Y por eso tenemos esa voz como media gangosa, que es producto de que esté todo inflamado y no pueda funcionar como cámara de resonancia de la voz. Ojo con la faringe, porque en este cuadernillo nos dice que el epitelio de esta faringe es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. Esto es real y la mayor cantidad de la parte de la faringe es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, pero la faringe tiene también epitelio cilíndrico ciliado, simple, y epitelio pseudoestratificado o cilíndrico también ciliado, como el epitelio respiratorio. ¿Por qué? Porque es una parte compartida entre varias estructuras. Recuerden que en la boca yo tenía epitelio plano o escamoso estratificado. Entonces hay una parte de la boca que se continúa con la faringe y tiene el mismo epitelio, y como yo trago el alimento y también el aire puede tener partículas más grandes, es como que tiene todavía la faringe el paso de sustancias que pueden lesionarla o que pueden fragmentarla, entonces me sirven justamente para proteger la mucosa. En esta unidad me sale esto. Complementen, por favor, esta información con lo que sale en la parte de tejidos, de la mucosa de la faringe, lo que vimos también en digestivo, porque tiene como un montón de epitelios distintos, como una zona en la cual hay una transición de cambio entre un epitelio y el otro. Con las 3 porciones que ya analizamos, en digestivo, la nasofaringe, bucofaringe, orofaringe, y la laringofaringe o hipofaringe, que está así, termina en el esófago, pero se comunica hacia adelante con la estructura de la laringe, que es la que vamos a ver ahora. Y básicamente la faringe es una estructura fibrosa porque tiene mucho tejido conectivo, pero también muscular. Pero ya cuando nos vamos para adelante de la faringe, nos encontramos con una estructura formada, sólida, formada principalmente por cartílago, que es la laringe. Vimos algunas estructuras de la laringe cuando vimos la tiroides, porque analizamos el cartílago tiroideo, que es este que nosotros vemos hacia adelante, o el cartílago cricoides, que acá obviamente, chicos, lo han retirado. Han sacado la glándula tiroides para poder visualizar más la estructura de la laringe, ¿sí? Pero lo que yo estoy viendo acá son los cartílagos externos. La laringe es un conducto que mide más o menos 4,5 centímetros, está debajo de la faringe, pero hacia adelante, hacia la zona anterior, y se continúa, o sea que está en la parte superior,
de la tráquea. Hacia atrás está la altura de las 3 vértebras cervicales de C3 a C6, o a veces se dice que llega justo al límite de C7, porque la tráquea justamente comienza desde ahí hasta la parte del plano medio de las vértebras torácicas. Y si en realidad yo lo analizo por dentro, esta imagen que tiene en la punta de clase es un corte transversal para poder ver algunos cartílagos de adentro, la mayor cantidad de la laringe obviamente tiene su mucosa que lo recubre, pero la mayor estructura de la laringe son cartílagos. Principalmente son 9. ¿Por qué les digo principalmente? Porque estos cartílagos que figuran acá como cuneiformes a veces son 2 y a veces son 4. ¿Sí? Entonces depende de ello. Hay algunos que nunca se modifican y son los más grandes. El tiroides, que es este que veíamos acá, este grandote, este que vemos acá, que es el cricoides. Si hacemos este corte como vemos acá, la tapita que tenemos y que cierra, que se llama epiglotis. Y en esta imagen no se alcanza a ver bien porque está en la parte bien posterior, tendría que retirar como la zona en la cual están las cuerdas, que es esta zona, la zona de las cuerdas vocales, pero está hacia atrás de este pliegue que se ve acá, que se llaman aritenoides. Los cartílagos aritenoides son los 2 cartílagos que están en la parte posterior. Sí, Belu, a mí me operaron de un quiste en la epiglotis. La epiglotis, cuando ustedes ven un estudio, que es una rinofibrolaringoscopía, se cierra cada vez que nosotros tragamos. Bueno, yo en el cierre no podía hacer el cierre completo porque había una gran bola ahí de cosas extrañas que había que sacar. Pero ya vi la última rino y ya se ve bien, ya cicatrizó bien. Y eso que yo cicatrizo como el culo, pero cicatrizó bien. Pero sí, esa epiglotis se está todo el tiempo moviendo porque me está separando lo que yo trago. Es el motivo por el cual cuando nosotros estamos comiendo un alimento, tragando un líquido, no podemos hablar simultáneamente. O sea, a veces tratan de hacer el esfuerzo, digamos, de inspirar o hacer algún movimiento aéreo junto con la comida. Bueno, se pasa para el otro lado y es cuando nos da la tos y nos ahogamos porque se pasó algo de comida para el trayecto que no debería pasarse. Mira ese, la verdad es que sí, se puede volver a generar porque estos quistes se generan en cualquier parte del cuerpo. O sea, a medida que van pasando los años, uno cada vez que va a un médico, ya tipo dice, bueno, me hago un chequeo nada más. Siempre te encuentran alguna mierda. Entonces, quistes salen en todos lados. Yo tengo un quiste en la mama, tengo como 20 quistes en el ovario, ahora me salió un quiste acá, seguro que si me voy a sacar estudios de control en cualquier lado, te encuentran quistes en todos lados. Así que sí, como volver a poder salir, nos salen en todos lados, porque son como algunas glándulas que por ahí se tapan y generan como todo un quiste sebáceo, pero bueno, a veces no sabes si es eso el quiste o es un quiste maligno. Entonces, bueno, cuando van pasando los años y uno encuentra cosas raras, trata de chequearlas y por las dudas nos mandan al cuchillo. No nos queda otra. Disfruten mucho de su juventud, porque ya después pasan una línea en donde el médico se hace muy frecuente. Por ahí ustedes ya siendo médicos van a poder autodiagnosticarse y medicarse. Pero bueno, como que siempre te encuentran alguna hueá rara. Pero sí, como poder volver a salir, puede volver a salir. Puede volver a salir en cualquier parte del cuerpo, en realidad. Pero yo voy alguna vez a amigarme, no soy muy amiga de todas estas cuestiones paralelas, pero voy a amigarme un poco con la biodecodificación y todas estas cuestiones porque algo en mi génesis estuvo fallado en la garganta y en los ovarios. O sea, vinieron cagados de fábrica y hay que ver de qué manera, ya quirúrgico sí, me van a mandar a cuchillo siempre, pero a ver si hay otra cuestión de movimiento energético que puede reparar el tejido de forma más amena que no yendo a cuchillo, porque ya llevo 11 o 12 cirugías, digo, bueno, ya está. A ver si hay otra forma de sanar que no sea mandando a bisturí. Bueno, les decía que estos aritenoides son unos cartílagos que están por atrás, chiquititos, pero como están por atrás son los que toman contacto la mucosa con el esófago. Entonces a veces, cuando uno tiene reflujo gástrico o acidez, hay disfonías o problemas en la garganta que tienen que ver con esta acidez, porque cuando vuelve y retrocede el ácido, irrita esos aritenoides. Entonces a veces cuando nos hacen un control o un chequeo de la garganta, que es esta rinofibrolaringoscopía, que es como que te meten una camarita, ya sea por la nariz o por la boca, para poder visualizar cómo está el estado de las cuerdas vocales, de la epiglotis, bueno, todas las estructuras de la laringe. Si se ven rojos esos cartílagos aritenoides, muchas veces me está hablando de este reflujo, entonces por ahí puede haber una irritación o una falla en la voz y en las cuerdas vocales,
y no tiene que ver con el sistema respiratorio, sino con el sistema digestivo. Entonces hay que tratar después el problema digestivo para que no lo afecte. Y estos cartílagos son más chiquititos, hay que hacer unos cortes más extraños en la laringe para que se vean bien, así que no hace falta que los ubiquen en la imagen, pero sí sepan que hay pares, 2 cartílagos cuneiformes, que a veces pueden ser 4, y 2 corniculados. Como esta bibliografía no me nombra 2 o 4 cuneiformes, tómenlos como 2 así, la sumatoria total, como ven, estos pares y estos impares, me daría una estructura de 9 cartílagos en la laringe. La laringe tiene un doble epitelio. Hay un límite en la laringe, que sería esto que vemos acá, a esta altura, en donde están las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son 2 cuerdas, o sea, un par de cuerdas, que se llaman cuerdas vocales verdaderas, que son pliegues musculares y que tienen una fibra tendinosa, que es lo que se cierra y toma el contacto, o sea, cada vez que nosotros producimos la voz, por eso es responsable del órgano de la fonación, y al chocar, la vibración de la cuerda permite que nosotros hablemos. Esa cuerda tiene una banda tendinosa, que es la que se ve después de que termine esa cuerda verdadera, todo este músculo que se ve por acá, que se monta, ese músculo vocal, formando como unas cuerdas falsas. Cuando la cuerda verdadera falla y no se puede cerrar bien, que a esa patología se la llama hiatus, ¿sí? Cuando no cierra correctamente, la banda, la cuerda falsa, trata de montarse sobre la otra y empujarla para que cierre correctamente. Si yo tengo hiatus y hay un espacio y no cierra bien, se escucha como medio un silbido entre medio de la voz y la voz se escucha patológica. Es una voz difónica crónica, como la mía, ¿sí? Como la voz que escuchan tan amena todos los días, es una voz patológica. Yo tengo hiatus no sé desde hace cuánto. Me lo diagnosticaron hace 16 años, pero creo que lo tengo desde chica. Bueno, que yo creo que les he contado, que hablamos a los gritos desde que nacimos en mi casa, porque mi mamá es medio hipoacúsica, así que nos hemos acostumbrado a hablar a los gritos y después lo potenciás con la docencia y cagaste. Todos los docentes, bueno, los cantantes entrenan mucho más la voz, deberían darnos un curso a los docentes desde el inicio, como lo hacen los cantantes, pero bueno, una persona que hace call center, un docente, una persona que canta, o sea, que utilizan la voz como herramienta, como todo. Lo que yo uso todo el tiempo, y bueno, obviamente se lesiona. Entonces, a largo plazo, la cuerda no cierra bien, se avanzan las bandas, que serían las cuerdas falsas, chocan y golpetean, y a veces ese golpe genera como un callito, que se llaman nódulos. Es como, a ver, si yo barro y uso, no sé, 5 horas al día la escoba, y de tanto rebotar el palo de la escoba contra mis dedos, me salen callos. ¿Sí? Bueno, como todo, en las cuerdas también forman esos callos o esos nódulos, que cuando ya uno después va a operarlos, ya está, queda una cicatriz, o sea, se van a volver a formar toda la vida, pero bueno. Sí, ese es el mal de todos los docentes. Afónica, bueno, la afonía es una patología muy común en los docentes, pero de forma crónica más que la afonía, que por ahí puede ser provisoria, la difonía. La difonía es cuando ya falta la voz y se siente esa hendidura glótica que no cierra bien, o sea, no cierra bien el pliegue, entonces deja pasar aire esa cuerda vocal. Pero bueno, ya cuando queda muy abierta o está muy inflamada, uno pierde, en realidad, directamente la capacidad de producir la voz. Eso es la afonía. Afonía es no puedo producir voz si se siente así medio quebrajada, como sienten la mía. Yo tengo una voz sumamente patológica, es justamente la voz de una persona difónica crónica. Bueno, después vamos a ver cómo lo solucionan. Sí, se ha mejorado un poco la voz en algunos docentes después de la pandemia, pero bueno, tratamos de alivianarlos con algunas cosas, como el uso del micrófono, lo que sea, y a veces se genera menos que en otro, pero la realidad es que la gente que usa algo, una parte del cuerpo, todo el tiempo, es muy difícil que no lo lesione. Es como un deportista aficionado que entrena, es imposible que alguna vez en la vida no haya pasado el límite y no se haya lesionado. Una tendinitis o un desgarro muscular, o sea, puede pasar porque es el exceso de uso de una parte del cuerpo, o sea, pasa siempre. Hay que tomar los recaudos necesarios nada más para protegerlos. Bueno, detrás, o sea, debajo, perdón, de la laringe nos encontramos con la tráquea. La tráquea es un tubo fibrocartilaginoso formado por anillos de fibrocartílago que tienen una forma de C, como vemos en esta imagen,
y en la parte de atrás no hay cartílago sellándolo, porque acuérdense que la tráquea por detrás tiene el esófago. Entonces, si yo trago, como habíamos dicho, un bolo alimenticio muy grande y la tráquea sería todo sólido, tengo dos opciones. O sería más blandita la tráquea y la hago colapsar y reventar, porque no me queda otra. O la otra opción que tengo es que si es un tubo cerrado y yo trago un bolo alimenticio muy grande, se queda trabado ahí, bueno, me ahogo y me muero. Así que cualquiera de las dos opciones no está buena, por eso tiene esa capacidad de ser un poquito más flexible en la parte de atrás, pero a la vez tener cartílago para no colapsar. Y cada vez que yo expiro, no se colapse el tubo y yo pueda seguir siempre circulando el aire. Es un conducto que mide más o menos unos 13 centímetros, que termina a la altura de la vértebra más o menos C7, o sea, la última cervical, y arrasa con todas las primeras vértebras torácicas. En la zona anterior, digo, pero a la altura de esas vértebras hasta la vértebra T5. Este pliegue que ven acá es a la altura de T5, o sea, de la quinta vértebra torácica. Este punto se llama carina, y en la carina es en donde se parten los dos bronquios. Entonces ya los bronquios serían como otra estructura, pero bueno, es la continuación de la tráquea. Llamamos tráquea desde donde termina la laringe hasta donde empiezan los bronquios, a continuación, obviamente, de la laringe y por adelante del esófago. Este conducto fibrocartilaginoso no tiene exactamente el mismo tamaño en todos los organismos. En el ser humano aproximadamente tiene de 15 a 20 anillos de estos que estábamos viendo en forma de C, formados por cartílago de tipo hialino, recubierto por músculo, por tejido conectivo, y como dijimos hacia atrás, esta banda fibrosa que cubre o completa esta forma de C. El epitelio, ¿sí?, en esta tráquea es el epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Ah, creo que me comí el epitelio acá y es importante, me colgué hablando de las cuerdas vocales, porque fíjense que acá hay una transición. La laringe es como que arriba de las cuerdas tiene el mismo epitelio que tenía dominante en la faringe, que es el epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado. En cambio, por abajo ya tiene epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que es el que se continúa en la tráquea, y el que abunda en el sistema respiratorio. Por eso en la cavidad nasal también teníamos el mismo epitelio. Ojo con esto, entonces. Entramos en la cavidad nasal, tenemos epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Voy a la faringe y ya en la faringe tengo una mezcla de todo. Domina el epitelio plano, ¿sí?, estratificado, no queratinizado, que se continúa hasta la primer parte de la laringe, pero después de las cuerdas vocales la laringe retoma el epitelio que había en la cavidad nasal. Segunda parte de la laringe, tráquea, bronquios, primarios, secundarios, como vamos a ver ahora, hasta que llegue a la última superficie respiratoria, tengo epitelio cilíndrico, pseudoestratificado, ciliado, con células caliciformes que secretan un montón de moco todo el tiempo. Esta tráquea, como podemos visualizar acá, dijimos que se continúa entonces con otras estructuras también fibrocartilaginosas que se llaman bronquios. Todos tenemos dos bronquios primarios o principales que van cada uno a un pulmón, que es el derecho y el izquierdo. Si ustedes ven, el pulmón es como toda una cubierta esponjosa que nace ahí donde parten los primeros bronquios, y ya todo lo otro está como dentro del pulmón. Por eso cuando decimos pulmón es como, el pulmón sería la masa que cubre por fuera a la continuación de ese árbol tráqueo-bronquial, porque el bronquio primario se divide después en secundario, terciario, bronquíolos y esos sacos alveolares y todo esto, que no lo veo desnudo en el cuerpo, sino que lo veo cubierto por esa masa esponjosa, el pulmón. Entonces, solo se ve una partecita del bronquio primario solito, porque después se embulle dentro de este tejido que sería el pulmón. El bronquio secundario es aquel que entra a cada parte del pulmón, que se llama lóbulo. El pulmón derecho se divide en 3 lóbulos y el izquierdo se divide en 2. Esta diferencia en el tamaño del pulmón es algo obvio, ya que hemos visto sistema circulatorio y sabemos que el corazón, si bien está en el medio del mediastino, tiene un ventrículo izquierdo que es mucho más ancho. Entonces, compromete parte del pulmón izquierdo. Mi pulmón izquierdo es más chiquitito y por eso tiene 2 lóbulos nada más que el derecho. Y yo ahí les dije que se acordaran la mnemotecnia de ver una persona enfrente que tiene un 32 en el pecho, no solo para que les sirviera como mnemotecnia de la válvula tricúspide y bicúspide,
sino además para esto, ¿sí? Ese 32, recuerden que siempre yo al paciente lo veo al revés, o sea que mi lado derecho es el izquierdo del paciente, quiere decir que el 32 es, en el lado derecho tiene 3 bronquios secundarios, porque son los lóbulos pulmonares, y del otro lado tiene 2. El bronquio terciario es el que se ramifica a partir de él dentro de cada lóbulo pulmonar, y en total tengo 10 del lado derecho y 8 del lado izquierdo. Cada uno de estos entra, en realidad, estos 10 en los 3 lóbulos del lado derecho son 4, 4 y 2. En cambio, del lado izquierdo, de los 8 bronquios terciarios, entran 4 en el lóbulo superior y 4 en el inferior. Pero esa división de cómo está cada uno, la Facu lo sacó como texto complementario. Si bien en la imagen que figura ahí de Netter se puede visualizar, pero no hace falta que estudien cada una de las ramas. Sí, el total. O sea, es importante que se acuerden que los lóbulos secundarios son 3 y 2, y que los terciarios son 10 y 8. Hacen preguntas de esto. Hacen preguntas como fáciles, pero por ahí se confunden al leerlas rápido porque dicen, sí, ¿cuántos bronquios tiene? Pero por ahí les preguntan lobular o segmentario, o entre terciario y secundario, derecho e izquierdo, y eso por ahí los hace confundir, y en una opción puede ser ese el error, la nomenclatura. Así que estos datos sí, estudiánselos bien. Y ya el bronquio terciario forma bronquiolos que no son constantes el número en cada individuo. O sea, no todos tenemos los mismos bronquiolos, porque el árbol tráqueo-bronquial se desarrolla desde que nosotros somos chiquititos, es el último órgano que se termina formando, y depende del aire al cual yo esté expuesto, va a ser la amplitud de este árbol tráqueo-bronquial. Si un niño, por ejemplo, está expuesto a un aire contaminado desde el inicio de su vida, por eso es tan importante proteger a todo el mundo del humo de cigarrillo, de un montón de factores que son sumamente nocivos para el propio organismo, pero es más nocivo para un niño, porque el niño está en formación de ese árbol traqueobronquialino, que no se formó en esa primera instancia de la vida, nunca más se va a formar, ¿sí? Entonces, si ese árbol tiene una falla desde el inicio, voy a reponer algunos alvéolos que voy perdiendo, pero de la superficie general total. Y como nosotros vimos ayer en la ley de Fick, uno de los condicionantes para el intercambio gaseoso es el área total que yo tengo. Entonces, si ese área total por desarrollo, o sea, por falta de desarrollo de ese árbol traqueobronquial en su máxima amplitud desde la niñez, no logra un área considerable, después no va a tener un área de intercambio igual en la parte, o sea, en su parte de vida adulta. Entonces, después en el adulto encima voy a perder un montón de epitelio, de intercambio, sumado a que no se desarrolló bien, y bueno, son personas que por ahí, por algún determinado condicionante, tienen más probabilidad de desarrollar una EPOC, o sea, una enfermedad obstructiva crónica, o una enfermedad en donde haya una patología de intercambio gaseoso en la vida adulta, ¿sí? Entonces, esto no es constante, por eso no tiene ningún número ni referencia, porque no en todos es igual. Esos bronquios, que se dividen, el secundario, el terciario, y después aparecen los bronquiolos, esos bronquiolos tienen una parte en donde se van segmentando y se van formando como bronquiolos que serían cuaternarios o lo que fuera, hasta desarrollar después un bronquiolo respiratorio que es el único bronquiolo en el cual realmente hay un intercambio gaseoso. En ese bronquiolo respiratorio, el saco alveolar y el alveolo, que sería la última parte, el epitelio cambia. No es epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con secreción de moco, sino que va perdiendo la capa de cartílago que está desde la laringe, que yo tenía un epitelio cartilaginoso, se va distanciando. Fíjense, el bronquio primario tiene un arco de cartílago igual que la tráquea, pero ya en el lobular, ¿sí? O lobar se lo llama, lóbulo o sea, de lóbulo de pulmón, o a veces se lo simplifica como lobar, es sinónimo, digo, aparece una capa como placas irregulares, ya no tienen esta forma de C como la tráquea, sino que empieza a distanciarse el cartílago entre sí para hacerlo más flexible, y en el bronquio segmentario ya hay una capa más delgada y más espaciosa, para darme lugar en el bronquiolo a que termine desapareciendo esa capa de cartílago, que desaparezca la gran capa, digamos, de epitelio pseudoestratificado, y pasa un epitelio simple, como el que hay también en el alveolo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde hay intercambio gaseoso. Entonces, si yo quiero intercambiar aire,
al pedo tener un epitelio tan grueso que me impida que el oxígeno tenga que pasar, atravesar todo el citoplasma y llegar del otro lado. Todas las superficies de intercambio, como ya sabemos, porque lo vimos en tejidos, son epitelios simples, ¿sí? El alveolo, el endotelio, las partes que hay intercambio de sustancia más importante dentro del riñón, o sea, todas las superficies que son plenas de intercambio generalmente tienen epitelios simples. Entonces, cuando yo digo pulmón, digo toda la estructura y abarca parte, como les digo, de este segmento del árbol traqueobronquial y en última instancia el conducto donde están los alveolitos. El pulmón como órgano es el órgano cónico que en realidad tengo situado dentro del tórax. En el tórax tengo los dos pulmones y el corazón en el medio. Después hay otras glándulas anexas, pero son los órganos principales. Y tiene también una membrana derivada del mesodermo embrionario, de la misma forma que en el corazón estaba el pericardio, en el corazón está rodeado, el pulmón, perdón, está rodeado por la pleura. Entonces, la pleura y el pericardio hacen que estos órganos que están en el mismo lugar, en el tórax, estén separados, cada uno con sus capitas, así como estaba el pericardio también, visceral y parietal, que es el que está hacia afuera, la pleura también. Tiene una pleura visceral contra el pulmón, líquido en el medio, en la cavidad pleural, y el líquido lubricante se llama líquido pleural, y la pleura parietal, que es la que toma contacto con la parrilla costal como para detenerla. La parrilla costal tiene agujeritos entre medio, o sea, nuestras costillas no son una huevada maciza y toda dura para que el pulmón pueda ceder, chicos. Ahora vamos a ver en la mecánica respiratoria que más allá de que yo tenga una respiración normal, en el cual entra y sale más o menos medio litro de aire como vimos ayer, pero yo tengo la capacidad de entrar más aire en el pulmón. Hago una inspiración forzada y me entran como 3 litros de aire, no medio litro. Entonces, eso necesito ensanchar la parrilla, y si toda mi parrilla costal fuera toda una cosa maciza de hueso, no lo podría ensanchar. Entonces, la costilla es un hueso, digamos, que está interrumpido por parte fibrocartilaginosa, por los cartílagos costales, digo, y entre medio de las costillas, por estructura fibrosa, para que pueda ceder, ¿sí? Para que pueda ceder y ensancharse más de lo normal. Lo cual obviamente perjudica o de alguna forma desprotege más al pulmón, porque si tengo cualquier lesión en donde un elemento punzocortante, un cuchillo, una navaja o el accidente, no sé, con cualquier elemento filoso, se da y corta entre medio de una costilla y la otra, obviamente se la va a dar de lleno al pulmón, va a perforar la pleura, va a hacer perder la presión en el pulmón, va a hacer meter líquido en el pulmón, que se llama enfisema, y bueno, y suerte si nos salvan de esa. ¿Sí? Pueden salvarnos, digo, pero es un trastorno bastante complicado. Entonces no está tan protegido como el corazón, porque el corazón tiene el esternón que lo protege más, pero esta parrilla costal tiene esta forma porque no me queda otra, porque si no, no podría ensanchar la cavidad al respirar. El pulmón derecho e izquierdo, que ya vimos que estaba dividido en distintos lóbulos, si yo lo veo por dentro me voy a encontrar con cada ramillete, que se llama segmento broncopulmonar, en la cual se distribuye cada uno de los bronquios terciarios. ¿Sí? O sea, bronquio primario, pulmón derecho e izquierdo. Lóbulos del pulmón, que son 3 del derecho y 2 del izquierdo, es el bronquio secundario en lo que lo da. Y cada segmentito del cual sale cada bronquio terciario lo llamo segmento broncopulmonar. Cada segmento broncopulmonar a la vez tiene un bronquiolo más chiquitito que se lo llama bronquiolo terminal y cada una de esas estructuras se llama lobulillo. Y en el lobulillo me encuentro un bronquiolo chiquitito, que es el respiratorio, en donde se engancha con todos los sacos alveolares, que se llaman conductos alveolares, que es el bronquiolo respiratorio y todo el ramillete, en donde salen todos esos globitos, como vemos los alveolos, que es como un racimo de uva. O sea, el racimo de uva, en el cual el último es un bronquiolo respiratorio, se llama conducto alveolar. Tengo el bronquiolo respiratorio terminal, todo el saco alveolar que lo cubre y cada uno de los alveolos. Ese es el lugar en donde se produce el intercambio gaseoso. Todo lo demás son vías de conducción. Conducen el aire, pero no hay intercambio. Sí, ese, en realidad, entra eso y se pierde la presión. O sea, el agua que entra a la pleura hace perder la capacidad de que la pleura genere una presión distinta. Esto lo vamos a entender bien en mecánica respiratoria, porque lo que vos haces en realidad para respirar, como vimos ayer, respiramos por presión negativa, es generar toda una presión
para que la cavidad pulmonar se ensanche y disminuya su presión y el aire entre. Si vos perforás la comunicación de lleno con el exterior, no solo lleno de líquido el pulmón, y eso, si se llena de líquido, el lugar en donde tiene que haber intercambio, obviamente no puede haber, pero además, si yo perforo y llego hasta el pulmón y pierdo la capacidad en realidad de intercambio, o sea, de poder ensanchar esa cavidad y de poder generar una diferencia de presión, y bueno, cada vez que inspiro no entra el mismo aire, entonces la misma disnea o falta de aire hace que el intercambio gaseoso sea más defectuoso, y por ende, si no alcanza para compensar lo que necesito, la persona se muere. Entonces es peligroso las dos cosas, que pierdo la presión en la cavidad y además que entre agua en la zona, entonces evita el intercambio. Entonces la capa más chiquitita o la estructura más chiquitita que yo tengo adentro es el alveolo, que como dijimos recién, el alveolo sí tiene epitelio escamoso, simple, porque es una zona de intercambio gaseoso, y tiene todo un tapiz interno que está formado por dos tipos de células. Un neumocito que se llama neumocito tipo 1 y otra célula que se llama neumocito tipo 2. El neumocito tipo 1 es el lugar en donde hay intercambio, ¿sí? Donde en realidad yo hago el intercambio gaseoso con los vasos sanguíneos. Ese neumocito 1 no se replica. Si se muere o se pierde ese alveolo, yo no lo recupero. Otra parte del árbol traqueobronquial puede adaptarse o puede generar, pero no se recupera. Distinto al neumocito tipo 2, que sí es el que se vuelve a recuperar, es una célula más chiquitita de tipo cuboide, ocupa mucha menos cantidad de la proporción de ese alveolo, solo el 5% contra el 95% que ocupa el otro, y es el que secreta un surfactante pulmonar, que es un líquido muy importante que reduce la tensión superficial y hace que el pulmón no colapse. A ver, esperen que les voy a hacer un dibujito de esto porque sin un esquema me da como que no se entiende nada. Díganme cuando vean la otra pantalla, por favor. Ahí se ve. Bien. Bueno, a ver. Hagamos de cuenta que este es un alveolo. Hay toda una capita, vamos a hacerla así, son todas células planas que forman como el contorno del alveolo. Esta parte, este epitelio plano, que es en donde se da el intercambio, cada uno de estos que estoy dibujando es una célula. Es un neumocito tipo 1. En cambio, hay unas células como cilíndricas, cuboides en realidad, no son cilíndricas, son más parecidas a células cuboides que están como entre medio de estos neumocitos, que ocupan el 5%, pero esos son más chiquititas, es el neumocito tipo 2, la que se vuelve a regenerar. Entonces, este neumocito tipo 2 secreta un líquido que forma como toda una película y una capa que rodea a este alveolo. Así, donde yo dibujé como en verde, sería como toda la capa de líquido que está secretada por el neumocito tipo 2. Entonces, el lugar de intercambio obviamente es el neumocito tipo 1, pero ese surfactante, ese líquido, es lo que evita que el pulmón colapse. ¿Por qué? ¿Vieron cuando uno infla un globo y se desinfla, ven como que se achica, pero más representativo que un globo, una bombita, digo una bombita porque el agua van a ver el efecto de la tensión superficial, de tratar de juntar esas gotitas de agua, y es lo que sucede justamente en el pulmón. Cada uno de estos alveolos son como un globito. Si yo lleno una bombita, ¿sí?, de agua y después la suelto, vieron que las paredes colapsan y se enciman entre sí, justamente por la tensión superficial del líquido. Y uno dice, ¿qué líquido? Chicos, el aire está húmedo también. Nosotros estamos secretando moco todo el tiempo, entonces es un aire húmedo. Entonces, cada vez que yo inflo este globito, tendería a desinflarse y a colapsar. Si yo no tengo la presión suficiente de aire, si se adhiere por esa tensión superficial ese neumocito, perderíamos superficie de contacto. Entonces, el surfactante lo que hace es mantener ese globito inflado con aire, pero lo mantiene reduciendo obviamente la tensión superficial. Entonces, permite que el aire que entra y salga fluya, digamos, normal.
el bebé, cuando se está desarrollando en la panza, alrededor del 7º mes, o a partir del 6º mes, pero en el 7º mes empieza como el desarrollo más profundo, se empieza a desarrollar este surfactante pulmonar dentro del pulmón, para que el bebé cuando nazca y haga la primer inspiración y llene estos alvéolos, que es cuando larga el grito o el primer llanto, porque antes nunca los usó. O sea, el bebé durante todo el tiempo en la panza nunca respira, o sea, no respira por el pulmón. El intercambio obviamente gaseoso se da, pero a través del cordón umbilical y por la mamá. Entonces, nunca usó su pulmón, lo estrena por primera vez cuando sale. La primera inspiración infla todos estos globitos. Si yo no tengo suficiente cantidad de surfactante pulmonar, colapsa el pulmón y tengo que hacer asistencia respiratoria. Entonces, los bebés que nacen prematuros, muchas veces los dejan en incubadoras para inyectarle un generador de surfactante pulmonar para que se desarrolle en ese pulmón normal. O sea, muchísimos bebés que se quedan en la incubadora como prematuros es porque no tienen la cantidad suficiente de surfactante pulmonar, porque los otros sistemas de órganos están perfectos, están perfectamente desarrollados desde mucho antes. Esto lo vamos a entender un poquito más cuando veamos desarrollo embrionario. Bueno, y más lo van a entender en primer año de la facu, que ven en realidad realmente todo el desarrollo de cada uno de los órganos, porque nosotros vamos a ver como el desarrollo general, sobre todo en la etapa embrionaria y no fetal. Pero este surfactante es lo que limita justamente que el bebé se termine desarrollando así de forma normal. Bueno, entonces este surfactante o este líquido que reduce la tensión superficial justamente hace que este individuo, digamos, pueda poder respirar por sus propios medios y que su pulmón no colapse. Cualquier elemento que afecta la producción de surfactante pulmonar, obviamente va a afectar la superficie de intercambio. Estos alvéolos, además de tener, digamos, estos neumocitos formándolo y el surfactante que ayuda al intercambio, recuerden que siempre detrás de un epitelio simple hay una lámina basal, formada por el tejido conectivo básico, ¿sí? O sea, ojo, no hay epitelio que abajo no tenga una membrana basal que lo sustente. Entonces, la única capita es un epitelio simple, pero hay obviamente una lámina basal que ahora la vemos en la barrera de hematosis. O sea, colapsan los alvéolos, Julie, ¿sí? O sea, es como que se achatan y no permiten el intercambio. El pulmón en sí, digamos, es una estructura externa que, como les dije recién, es el bronquio secundario, terciario y todo. Entonces, yo puedo ver el tamaño del pulmón como más como chupado, sustraído, como que colapsa, pero en realidad el problema no es que el pulmón se vea como todo colapsado, sino los alvéolos que están adentro que no permiten el intercambio. Entonces, si colapsan, obviamente, no hay un buen intercambio gaseoso o hematosis y la persona se muere por falta de oxígeno, en realidad, porque falta ese intercambio justamente gaseoso. Siempre las personas que tienen trastornos, digamos, pulmonares, puede ser que parte de ese epitelio se muera, o sea, se vaya perdiendo, pero otra parte del pulmón siga funcionando, que es lo que pasa en un montón de patologías respiratorias. Pero bueno, si colapsa y no vuelve a retomar su forma y se muere ese alvéolo, es una superficie de intercambio menos que no va a existir directamente en el pulmón. Sí, ese. Sí tiene que ver, porque pusiste no tiene, sí tiene que ver, obviamente. Es una infección en los neumocitos, de la misma forma que la neumonía habla de una infección pulmonar porque se afecta justamente a la superficie de intercambio en el epitelio respiratorio, que es el neumocito. Y por eso la patología, digamos, que compromete mayor cantidad de superficie respiratoria en el pulmón se llama neumonía, y por eso el profesional se llama neumonólogo y no pulmonólogo, o sea, viene acá el nombre del neumocito, ¿sí? Es el prefijo justamente Sí, sí, cuando sí. Es que yo tengo acá un diccionario y es hace. como que me dice que es por el parásito del Pneumocystis carini, algo así, y como que no le vi relación. No, pero Pneumocystis carini es un parásito que puede producir neumonía, que a diferencia de las bacterias o los virus, que son los más comunes, este no está dentro de este grupo. O sea, Pneumocystis carini es un parásito, no es, acuérdense que los parásitos siempre incluyen a hongos o a protistas y no a bacterias y virus, por una cuestión de nomenclatura. Entonces, hay virus
hay bacterias y hay parásitos en general que producen distintas patologías. La neumonía es producida por distintos tipos de microorganismos y de virus también. Pneumocitis carini produce una infección en el neumocito y evita el intercambio en este neumocito, ¿sí? Por eso es cistosis. A veces la palabra itis al final significa inflamación. En cambio, el sufijo tosis no significa solo inflamación, sino infección. Porque yo puedo tener una inflamación, pero sin infección. ¿Sí? No, sí, tiene todas las relaciones. Uno de los productores de neumonía, Pneumocitis carini. No, bien, bien, gracias. Yo igual creo, ya voy a revisar la planilla, porque yo por ahí me olvido los que saca la Facu. Yo les puse la planilla de todos los patógenos que les toma la Facu. Creo que Pneumocitis carini se los sacó y no los tienen como productores de neumonía. Sí tienen que conocer a Streptococcus pneumoniae, que es el neumococo, a Neisseria y a Mycoplasma pneumoniae, que es el causante de neumonía típica. Pero me parece que los productores de neumonías de otros reinos se los han sacado. Pero fíjense, porque no me acuerdo, hay años que sacan uno, meten otro, entonces por eso les pasé el listadito con todos los patógenos que tienen que saber adaptado, digamos, a la bibliografía de este año. Bueno, todos estos alvéolos, si yo los junto a todos y los plancho para ver cuál es mi superficie de intercambio gaseosa con el medio, de alrededor de 300 millones, que son los alvéolos que yo tengo en ambos pulmones, voy a juntar una superficie de 70 metros cuadrados. Obviamente no es una superficie tan grande como, no sé, la que tenía el intestino. Acuérdense que el intestino delgado tiene una superficie de 300 metros cuadrados, o sea, un montón. En los alvéolos yo junto una superficie menor, pero a ver, ¿por qué? Porque el pulmón, si yo lo veo, tiene un tamaño en el cuerpo que incluso hasta nos parece más grande que el intestino. Lo que pasa es que el intestino, al tener microvellosidades, vellosidades, bueno, podía ampliar mucho más la superficie de absorción e intercambio y por eso tiene una superficie de intercambio 4 veces mayor que el pulmón. Pero igual esto como que es bastante grande. Cada uno de los alvéolos tiene un diámetro de 0,1 a 0,2 milímetros, pero si yo plancho, como les digo, toda la superficie de todos los alvéolos, voy a encontrarme con esta superficie total de intercambio en una persona de 70 kilogramos, sin ninguna patología. Bueno, como siempre nos toman los valores de referencia. Este lugar en el cual se produce esta función tan importante, que es la hematosis, y es digamos, el motivo por el cual estamos viendo justamente esta unidad, esta superficie de intercambio son los alvéolos pulmonares. En los alvéolos pulmonares ocurre la hematosis. Esta hematosis es el intercambio de gases que se da entre el conducto alveolar y los capilares. Por favor, no piensen que el conducto y el conducto alveolar es tan chiquitito con respecto a un capilar sanguíneo. Esto es un esquema sumamente gráfico que les hace la facultad. En realidad es una imagen de Curtis, pero la facultad corrigió acá un dato, por eso les he puesto la imagen del cuadernillo. En vez de decir sangre desoxigenada, la facultad le llama pobremente oxigenada. Está bien, igual, porque no es que no tiene oxígeno, tiene menos. Pero bueno, les da como ese nombre. Y es el lugar de contacto del epitelio simple, del conducto alveolar, y el epitelio simple del vaso sanguíneo, que se llama endotelio, con sus membranas basales. O sea que a mí, si me dicen cuál es la barrera respiratoria o la barrera de hematosis, es el lugar en donde choca el alvéolo con el capilar. Entonces, la capa simple del neumocito, la capa epitelial plana, con su membrana basal, que toma contacto con la membrana basal del capilar y del endotelio. Recuerden que las membranas basales eran acelulares, o sea que este oxígeno o dióxido de carbono que hacen el intercambio, en realidad toman contacto entre las celulitas entre sí. Porque la lámina celular es una capa de colágeno, pero no tiene células, o sea, tiene que atravesar 2 capas de células. El capilar que pasa a través de los alvéolos es tan chiquitito y el alvéolo está tan rodeado de capilares. Tienen una imagen en el cuadernillo, porque no se las he puesto acá en el Power, pero tiene una imagen donde les muestra cómo está todo lleno de vasos sanguíneos, que imagínense el alvéolo como una masa muy grande de aire, y hay tantos capilares y son tan chiquititos que la presión que hay acá en el alvéolo del aire que yo respiro prácticamente no se modifica. Si realmente tendría este dibujo como el que estamos viendo acá en este esquema,
habría un intercambio de gases y por una cuestión que ya hemos visto, por una ley de difusión simple, el gas pasaría donde hay más a donde hay menos concentración. O sea que este gas que tiene una presión, por ejemplo, de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, me va a pasar oxígeno al capilar y va a ir descendiendo su concentración. O sea, así como va subiendo en el capilar, debería ir bajando en el alveolo. Esto pasaría si tendría un tamaño como el que vemos en esta imagen, pero no pasa porque el alveolo es muy grande en comparación al capilar chiquitito que pasa. Entonces, de esa manera, logro en realidad pasar toda la máxima concentración de este alveolo hacia los vasos, igualar la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono del aire para que se vaya a distribuir a todo el cuerpo. Miren, chicos, es muy importante que entiendan este esquema de presión de gases, de presión parcial de los dos gases más importantes, que lo entiendan en realidad en relación también a los capilares sistémicos. Porque la facultad les pone nada más este esquema, pero después cuando les pregunta, no les pregunta nada más del esquema pulmonar, sino que también les puede preguntar de los esquemas, del esquema a nivel sistémico. Entonces es importante que también lo tengan en claro. Miren, esto no es una constante, porque no es en todo el cuerpo exactamente igual, pero sí lo vamos a tomar como referencia. Supongamos que este es un alveolo, o sea, cada una de las superficies respiratorias, y le llega sangre desoxigenada o pobremente oxigenada, que les llega ¿desde dónde? ¿Cómo le llegaba sangre al pulmón? ¿A través de qué vaso sanguíneo? Ah, o sea, circulatorio cero. Acuérdense que el vaso que salía del corazón era la arteria pulmonar, todas las ramas de la arteria pulmonar y todos los capilares. Voy a hacer el corazón así como una caja, porque no tengo ganas de dibujarlo más bonito, pero a ver, para que entendamos en realidad la salida de los vasos y cómo van cambiando la presión de los gases, la arteria pulmonar era la que regresaba, o sea, la que iba, perdón, al pulmón, y la que regresaba eran las venas pulmonares y todas sus ramas. Entonces, la arteria pulmonar y las venas pulmonares eran los únicos vasos sanguíneos que tenían como al revés la carga oxigenada o desoxigenada, porque el corazón saca hacia los capilares sistémicos la arteria aorta y todas las arterias del cuerpo, todas menos la arteria pulmonar, hacia todas las células de todos los tejidos. O sea, estas son todas las células, voy a poner células en general, todos los tejidos, y que después de que se llena de dióxido de carbono o regresa como sangre desoxigenada, lo hace a través de todas las venas del cuerpo. ¿Sí? Tomando en cuenta este esquema sumamente simplificado del corazón, pero para poder ver la presión de gases, todas las venas del cuerpo llevaban sangre desoxigenada, salvo la vena pulmonar, que es en donde hay sangre oxigenada. Significa que tiene más carga de, digamos, de oxígeno que de dióxido de carbono. Y todas las arterias del cuerpo, salvo la arteria pulmonar, tienen sangre oxigenada más rica en oxígeno que dióxido de carbono. Las presiones parciales que ustedes les van a tomar, por más de que haya variaciones en cada tejido, van a ser constantes. Como el alveolo lleva la presión del aire, y esto es una presión de oxígeno que llega de aproximadamente 100 milímetros de mercurio, y ustedes van a decir, no, dice, pero no llegaba a eso, llegaba más, llegaba a 149, sí, claro, pero hay un espacio muerto en donde hay gas que se queda retenido y que nunca sufre el intercambio hematosí, entonces como promedio, decimos que en todos los alveolos, en cada uno hay una presión distinta, pero como promedio en todos los alveolos llega una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Esto es presión del aire oxigenado. Entonces, las venas pulmonares, chicos, y las arterias de todo el cuerpo van a tener esta misma presión. Si me preguntan cualquier vena
pulmonar que llegue al corazón, cualquiera les digo, pues son 4, tiene una presión parcial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio y una de dióxido de carbono de 40. Sangre oxigenada. Y lo mismo en las arterias, o sea, venas y arterias, venas pulmonares y arterias de todo el cuerpo tienen esta presión. Cuando llegan hacia las células y hacen hematosis. Entonces, esto de las células, que sería como el capilar sistémico, en el capilar sistémico, que significaría cualquier capilar del organismo, me llega una arteria, o sea, una arteriola, con esa presión, y hace intercambio o hematosis con las células. Como las células producen más cantidad de dióxido de carbono, hay una tendencia al oxígeno a entrar a las células y el dióxido de carbono a salir. Entonces, en la vena que lleva sangre pobremente en oxígeno es porque tiene una presión parcial de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión parcial de dióxido de carbono de 46. Esto es sangre pobremente oxigenada, o que le llaman desoxigenada, porque tiene una presión parcial de dióxido de carbono mucho más elevada. Cualquier vena del cuerpo, cualquier parte a la que regresa al corazón, que es la parte derecha del corazón, o sea, la aurícula derecha, el ventrículo derecho, y la arteria pulmonar también, tiene estas presiones. Presión parcial de oxígeno de 40 y de dióxido de carbono de 46. Por eso en el pulmón, la sangre también que entra por esa arteria, tiene esa presión. Entonces el alveolo, que tiene una presión de 100, hace que el alveolo meta oxígeno por diferencia de presiones, y que el dióxido de carbono salga en el alveolo. O sea, el recorrido inverso que en el capilar sistémico. Por eso la sangre se vuelve a oxigenar. ¿Se entiende esto? Es importantísimo. Se los preguntan un montón, les hacen distintas combinaciones y le dicen, ¿qué presión parcial de oxígeno hay en la arteria aorta, en la aurícula izquierda y en el alveolo? Y uno dice, para que me ordene. Entonces, teniendo este esquema, pueden contestar. Siempre son esos 4 valores los que se tienen que acordar. Toda la parte oxigenada, esos 2 valores de oxígeno y dióxido de carbono, y toda la desoxigenada. Pero como se los preguntan, por ahí los hacen, o sea, los engañan en cómo está armado nada más la consigna. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y por último, vamos a ver 2 condiciones en las cuales podríamos ver 1,5 millones, pero bueno, vamos a ver 2 condiciones en las cuales hay 2 enemigos, digamos, naturales de la buena respiración y del buen intercambio gaseoso. Una patología que tiene que ver, digamos, con una patología con una predisposición genética y una enfermedad autoinmune de empezar a responder de forma exacerbada a los alergenos, que es el asma, ¿sí? El asma es una inflamación de las vías respiratorias y es una patología que se despierta en determinados momentos porque hay desencadenantes, que son aquellos alergenos, partículas que no son agentes patógenos, pero que despiertan una inflamación exacerbada del sistema respiratorio. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Y tiene un colapso porque hay mucha inflamación en los bronquios, en las vías respiratorias, y se produce un espasmo broncopulmonar en el cual no puede ingresar bien el aire. Por eso las personas que tienen asma deben usar en los ataques asmáticos un broncodilatador que tiene una gran cantidad de corticoides que se administran de forma tópica, y como ya sabemos, el corticoide es un desinflamatorio potente, que en el momento, como yo me lo estoy aspirando, puedo lograr que se abra y no me quede sin intercambio. Si me quedo sin intercambio, es como que me quedo sin aire, no hay hematosis, no llega oxígeno a los tejidos y se puede producir un colapso en las vías respiratorias. Pero bueno, hay personas que tienen asma muy recurrente o tienen mucha respuesta a muchas partículas o alergenos, y tienen que ser administrados antiinflamatorios o corticoides de forma crónica. O sea, tomarlos, digo, por vía oral a largo plazo como tratamiento. Hay personas que por ahí tienen ataques asmáticos en una etapa de la vida y después su propio sistema inmune se acostumbra. O sea, es una enfermedad crónica y tiene una predisposición genética, pero depende de muchos factores también del medio. Sí, ojo con eso. Porque hay personas que después se reponen de repente y no tienen ataques asmáticos durante muchos años de su vida.
Y, ojo, una persona puede ser alérgica a una determinada partícula, pero no ser asmática, ¿sí? El ataque de asma es un ataque que requiere de una administración en el momento y que se mide o se diagnostica a través de mecanismos como una espirometría, en la cual yo mido cuál es la cantidad de aire que entra y sale en una inspiración forzada y en una expiración forzada, y puedo también ver en un estudio de flujo máximo la velocidad máxima a la cual el aire puede salir de los pulmones y ahí ver qué tan colapsado está el árbol traqueobronquial. Además de esto, del colapso de los bronquios, las personas asmáticas secretan una gran cantidad de moco. Entonces también no solo hay un poco diámetro para el paso del aire, sino que además el moco colapsa todas las vías y esto obviamente lleva a que no se pueda hacer el intercambio gaseoso. Entonces por eso a veces tengo que dar antiinflamatorios y corticoides crónicos, porque ese moco se va acumulando y esa persona puede tener ataques recurrentes que van a sentir como una opresión en el pecho, dificultad obviamente para respirar, y que puede empeorar en un ataque asmático en la noche o en la madrugada por la posición. O sea, por la posición de cúbito dorsal. Cuando yo estoy acostado es más difícil el intercambio o hematosis que cuando estoy en posición vertical, por una cuestión obvia de la ley de gravedad. Y otro factor de los muchos que podríamos nombrar que tienen como un contaminante importante y un factor importante en el colapso de estas vías respiratorias es el humo de cigarrillo. El cigarrillo es una combinación de un montón de cosas. Una droga sumamente adictiva que se considera, está más o menos al rango de adicción de la heroína, por eso las personas que pensamos que controlamos el vicio no lo hacemos para nada, es una droga, como les digo, de venta libre que hoy en día cada vez se restringe más, y esa nicotina crea una adicción terrible en el cuerpo, un síndrome de abstinencia físico para dejarla, por eso tan difícil que no lo es con otro tipo por ahí de drogas. Pero además de eso, de estar en una planta, o sea, de la planta del tabaco, la verdad es que el producto del tabaco, además de esa droga que tiene, no es tan tóxico como todos los agregados o las sustancias que le han agregado al tabaco para hacerlo más adictivo y todas las sustancias para hacerlo, digamos, bueno, ahora le ponen un montón de aromatizadores y huevadas en las cuales esto está bastante desactualizado hoy en día, yo creo que son muchas más sustancias, no solo tóxicas, sino algunas de ellas cancerígenas, con la capacidad de degenerar el epitelio de intercambio gaseoso y ese epitelio en realidad no poder volver a generarlo nunca más. El humo de cigarrillo y sus sustancias tóxicas no solo pueden generar una bronquitis crónica, o sea, inflamación de los bronquios en los cuales no hay intercambio gaseoso y ya después no se puede reponer, sino destruir directamente la membrana alveolar, perder la elasticidad y que se meta líquido al pulmón, que dijimos que se llamaba enfisema, y bueno, en última instancia generar un cáncer en el cual las células anómalas por estas mismas sustancias puedan ya generar células patógenas y que puedan, digamos, complicar el intercambio en esa parte del árbol bronco-pulmonar y eliminarlo por completo. Gracias a las campañas de educación, la verdad es que en la generación de ustedes cada vez, y en las generaciones futuras, cada vez menos común el cigarrillo. Y eso está bueno. Yo sé que algunos comparten el vicio porque los he visto en la presencialidad, pero me agrada ver que cada vez son menos los adolescentes y los jóvenes fumadores, porque ustedes están en una transición en donde el fumar te hace verte como un estúpido, o sea, como decir, ¿por qué estás fumando si sabes que te hace mal? Entonces, más allá de que uno luche contra el cigarrillo, es algo que ya se ve mal. Y eso creo que va a generar una conducta a largo plazo que sea un poco más consciente. Pero esto no existía hace un par de años atrás, chicos. O sea, en la edad de sus viejos o de mis viejos, personas que transitaron la educación en los años 60, 70, ni hablar antes, la deben ver en películas viejas en donde se fuma en todos lados. O sea, en la época de mis viejos, cuando eran pibes, se fumaba arriba de un avión, adentro de un hospital, en un banco, en cualquier lado, porque no se conocía el alcance de la toxicidad de este humo de cigarrillo. Entonces, claro, se naturalizó tanto y no se conocía el perjuicio que el adolescente en la edad, por ejemplo, de mis viejos que no fumaba era un idiota por no fumar, porque era un modismo, como un montón de otros modismos que, gracias a Dios, bueno, a Dios no porque no creo, pero no sé, a los astros o a la energía de los científicos que han dispersado el conocimiento, ustedes han roto algunas barreras, la generación de ustedes, en algunas cosas que, a ver, tipo,
hasta modas de ropa. Hoy están en una moda de reciclamiento que ustedes no se ven idiotas por ponerse un colón rojo, amarillo, un pantalón Oxford, chupino, lo que fuera. Siguen habiendo modas, pero no tan cerradas. O sea, hay épocas en las cuales si no había una moda y vos te restringías a una moda, no conseguías, de hecho, en el mercado. Por ejemplo, cuando yo empecé a salir a bailar, un poco más chica que la edad de ustedes, se usaban los top que te tapaban de pedo las tetas y se te veía todo, porque encima los pantalones Oxford que se usaban te cubrían esto de la pelvis, entonces era como mostrar todo el torso, y vos decías, de repente no me pinta usar esto, no había local de ropa en donde vos consiguieras algo que no era eso, tipo ponerte una remera deportiva y ibas a bailar como ibas a la cancha, o sea, horrible, era como re restringido. Bueno, esas modas también lo fueron el cigarrillo en una época. Bueno, chao, Juli. Sí, 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 o sea, te obligan, las modas te obligan. El cigarrillo fue una moda, y una moda que creó un vicio tan grande que fue difícil sacarlo. O sea, imagínense que yo me crié en un ámbito de cigarrillo desde que soy chica, o sea, fumador pasiva lo fui, no sé, toda la vida. Mi mamá nos despertaba a la mañana y te despertaba el humo a cigarrillo, ¿sí? O sea, horrible. Entonces, el abandonar ese hábito o esa toxicidad es importante por estas sustancias tóxicas que hoy sí se conocen. Entonces está bueno que uno vaya creando, digamos la conciencia para aquellos que son fumadores y traten ya desde que pueden de abandonar el vicio. Desgraciadamente los que agarramos el vicio, como les vuelvo a decir, es una droga muy tóxica, pero uno siempre tiene que hacer el intento de tratar de abandonarla. Hay gente que puede, no es imposible, como la adicción a un montón de drogas. Bueno, esto es lo último que vamos a ver por hoy, chicos. Como les dije, mecánica respiratoria, por ahí es un tema un poquito más, es cortito, pero bueno, es un poquito más complicado para ver la dinámica, así que ya directamente la vemos el lunes. ¿Alguna duda? De mi parte no, Gis. No, me parte tampoco. Bueno, espero verlos entonces mañana.